La administración Trump planea imponer sanciones económicas masivas a quienes no se autodeporten, mientras la Corte Suprema de los Estados Unidos detiene por ahora la deportación de venezolanos bajo una antigua ley de tiempos de guerra. ¿Estamos frente a una estrategia legal o ante una herramienta de presión política? Los detalles en esta nueva edición. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición. Hoy, un día después de la lamentable muerte del Papa Francisco, he decidido tratar un asunto urgente y delicado que le preocupaba mucho al sumo pontífice y que podría afectar directamente a más de 1 millón de inmigrantes y sus familias en Estados Unidos, un tema de inmigración. Antes de comenzar, me gustaría pedirle su ayuda para que esta información llegue a más personas. Énico Más es un proyecto informativo 100% independiente y necesito su apoyo para hacer crecer esta comunidad. Por favor, haga clic en el icono de me gusta, comparta este video y suscríbase a este canal en YouTube. Luego, active la campanita para recibir todas las notificaciones. En medio de la crisis migratoria que afecta a este país, la Corte Suprema y la administración Trump han impulsado 2 medidas que han causado alarma. La primera, una suspensión temporal de las deportaciones emitida por el Tribunal Supremo a favor de venezolanos detenidos en la jurisdicción del Distrito Norte de Texas bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Y la segunda, un nuevo plan de Trump que impondría multas de casi $1,000 diarios a inmigrantes con órdenes de deportación que no salgan del país por su propia cuenta. La Corte Suprema emitió su orden de suspensión provisional que impide al gobierno de Trump continuar con las expulsiones de migrantes venezolanos basadas en la ley de tiempos de guerra. Trump ha justificado el uso de esta norma, acusando a la banda criminal venezolana Tren de Aragua de perpetrar, intentar y amenazar con una invasión o incursión predatoria en territorio estadounidense. La decisión del Tribunal Supremo responde a una apelación de emergencia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, que advirtió que los detenidos estaban siendo deportados sin el debido proceso y en riesgo de ser enviados a prisiones peligrosas como la megacárcel Secot en El Salvador. La Ley de Enemigos Extranjeros de más de 200 años ha sido utilizada apenas 3 veces en la historia. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, según denuncias, habría presionado a los inmigrantes a firmar documentos en inglés, sin traducción ni explicación de sus derechos. Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito votaron en contra de la suspensión, mientras que Trump ya presentó documentos para que el máximo tribunal reconsidere el bloqueo, alegando que se trata de presuntos peligrosos pandilleros. Al mismo tiempo, la administración Trump anunció que inmigrantes con órdenes de deportación enfrentarán multas de hasta $998 diarios si no abandonan el país por su propia voluntad. La política se basa en una ley de 1996 y podría aplicarse retroactivamente hasta 5 años atrás, acumulando sanciones que podrían superar el $1,000,000 por persona. ¿Cómo se aplicaría esta medida? Pues el gobierno federal relanzó la aplicación CBP Home como una herramienta para facilitar la salida voluntaria. Si la persona no se va por su propia cuenta, el mensaje es claro: será localizada, deportada y vetada de los Estados Unidos de por vida.
Esta política, según expertos, impactaría desproporcionadamente a inmigrantes de bajos ingresos y podría provocar una nueva ola de miedo y desinformación en comunidades vulnerables. Cabe recordar que en 2018 ya se intentó aplicar esta política contra inmigrantes refugiados en iglesias. Biden la detuvo en 2021, pero ahora Trump busca reactivarla y ampliarla. Frente a este panorama, las preguntas reales son muchas. ¿Es constitucional aplicar multas retroactivas? ¿Puede realmente usarse la ley de enemigos extranjeros para justificar las deportaciones? ¿Hay recursos legales para quienes están en riesgo? Para responder estas y otras inquietudes que afectan directamente a nuestras comunidades, conversé con el abogado de inmigración Noquel Mato Silver. Acá les dejo la entrevista. Noquel Mato Silver, abogado de inmigración en Nueva York, muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos, Eni, como siempre, un placer estar acá contigo. Igualmente, Noquel, ¿es legal la propuesta de imponer multas de hasta $998 diarios a inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación? Sí es legal, siempre han estado en los libros de que si a una persona ya se le ordenó deportada y no sale del país, se le pueden imponer multas. La cantidad exacta es un poco ambiguo porque hay diferentes estatutos. Hay uno que dice de $500 por día, hay otro que dice, por ejemplo, en el contexto de la salida voluntaria, que puede ser hasta una cantidad alta. Se me olvida el número, pero creo que es como más de 5,000, pero varía mucho dependiendo de cuál es la infracción específica, porque por ejemplo hay personas que repiten entrando de manera ilegal, o si no tienen también un caso criminal, etcétera, y dependiendo de eso puede variar el tipo de multa, de cómo está escrito en la ley. Pero ¿se puede aplicar esta multa de forma retroactiva por hasta 5 años atrás? ¿Es esto constitucional? Bueno, creo que si una persona tiene, digamos, para coger un ejemplo, para que se entienda, digamos que hay una persona que se le haya ordenado deportada hace 6 años, ¿verdad? Ujú. Y no haya salido en esos 6 años. Bueno, hay una de estas leyes que dice que por cada día se le puede multar $500 a la persona. Entonces, no sería tanto retroactivamente, sino cumulativamente por el tiempo. Lo que sí sería inconstitucional sería que le traten de multar antes de que la condición por la que se le está multando se dé, que es que se hayan quedado en el país después de que se le haya ordenado deportado. Precisamente esto es una pregunta bien interesante. ¿Qué derechos tiene una persona indocumentada frente a una multa como esta? Bueno, pocos derechos, porque ya la persona, una vez que ya una persona se le ordena deportada, la única opción que tiene es tratar de apelar. Si no apela a la decisión, entonces tiene que acatarse a la orden de deportación o abstenerse a las consecuencias, porque el gobierno ya tiene todas las bases legales para actuar. Entonces, y es bueno dejarle saber a las personas que estas leyes no hablan solamente de multas, también hablan de que pueden encarcelar a la persona. Entonces, si una persona no tiene con qué pagar esas multas, el gobierno pudiera encarcelarlos porque es permitido en la ley, o hasta incautar algún bien que tenga si toman una acción civil en su contra, porque cuando hay una acción civil, si una persona no tiene el dinero en mano, pero sí tiene un bien que pueda cubrir esos gastos, se pudiera tomar esa acción. Ese es algo que nunca hemos visto en el enforzamiento de las leyes migratorias, o sea que es sui generis en ese aspecto,
y no sabemos cómo exactamente se va a poner en práctica, pero de que sí está la autoridad ahí en la ley, está para hacerlo. ¿Qué pasa si esa persona enfrenta una orden de deportación bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798? ¿Tiene esa persona algún recurso legal que pueda utilizar? Bueno, ahora mismo, lo que ha pasado con esta ley es que se está debatiendo la constitucionalidad de la misma. La Corte Suprema incluso ha puesto un detente a las deportaciones bajo esta controversial ley hasta nuevo aviso, porque lo controversial de esta ley es que las personas son deportadas sin tener ningún tipo de revisión legal, sin ver a un juez ni nada, simplemente con la acusación del gobierno. Entonces hemos visto, estas son las personas que han parado en la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, como Kilmar Abrego García y demás, que se le han acusado de ser pandilleros, pero ha visto mucha crítica pública porque se duda de la veracidad de que estas personas sí son, de que si son pandilleros sí no, o no, y por eso el gobierno ha puesto un detente a estas deportaciones. Entonces, sobre la decisión de la Corte Suprema de suspender temporalmente la ley de enemigos extranjeros, ¿cuánto tiempo podría durar esto y qué viene después? Tenemos que ver, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Lo que yo pronostico es que si se le permiten seguir usando esta ley, seguro van a crear un proceso mientras el cual el gobierno va a tener que presentar pruebas, tener algún tipo de debido proceso antes de efectuar las deportaciones, para que así no se quede en duda de que las personas que están siendo deportadas tienen o no casos criminales. La cadena americana de noticias de 60 minutos alegó que más del 70% de las personas de ese grupo de 200 y pico que mandaron para El Salvador no tienen récord criminal. Súper interesante ese punto. Sé que la ley de enemigos extranjeros es una medida de guerra. Entonces, ¿por qué se estaría utilizando ahora como una medida migratoria? ¿Es esto algo común? No es para nada común. La razón que lo están usando es que este gobierno tiene una meta trazada de que quiere deportar la mayor cantidad de personas posibles. Entonces está tratando de utilizar cualquier herramienta que pueda para hacerlo. Entonces, esta herramienta que es la ley de enemigos extranjeros que se utilizó en tiempos de guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y se hizo porque en esos tiempos que estaban peleando, no había suficiente tiempo para tener un proceso y determinar que si una persona, digamos, de extracto japonés estaba con los japoneses, que ellos estaban en guerra o no, entonces se le dio la facultad especial, ¿verdad? Son como poderes especiales cuando estamos en situaciones de guerra para permitir una deportación inmediata por las condiciones que se estaban dando. Lo que alega este gobierno es de que ellos están sufriendo una invasión extranjera de pandilleros, del tren de Aragua, y por eso es que tienen que ponerle esta etiqueta a las personas antes de utilizar este poder y poder deportarlos. Una de las primeras cosas que hizo Trump cuando llegó al poder fue que emitió una orden ejecutiva diciendo que estábamos siendo invadidos y como para crear la justificación para luego utilizar esta ley. Pero está por verse de que si esto va a quedarse o no después de la revisión de la Corte Suprema.
Esta decisión de la Corte Suprema de suspender temporalmente la ley de enemigos extranjeros, ¿a qué indocumentados beneficiaría? ¿Solamente a los venezolanos que han sido deportados a El Salvador? ¿O beneficiaría también a aquellos que están acá o que quizás enfrentan un proceso de autodeportación? Y interesantemente, como la forma que funciona la ley acá es que hay cortes en diferentes jurisdicciones, ¿verdad? Entonces, había cortes en diferentes jurisdicciones que ya habían puesto un detente a las deportaciones bajo este acto, lo que le llaman las cortes federales intermedias, ¿no? La Corte Federal que pertiene al norte de Texas, no había tomado una decisión al respecto. Entonces, bajo este vacío legal de una ordenanza, el gobierno, el gobierno de Trump había tomado la medida de que estaba mandando a los que quería enviar para El Salvador, lo estaban empezando a mandar para el norte de Texas, para un centro de detención que tienen allá. Los abogados de inmigración, en conversación con sus clientes, se percataron de que se estaban preparando las cosas para usar la ley de enemigos extranjeros para mandar a otro grupo de personas allá a El Salvador. Entonces ahí fue que ellos tomaron acción, el ACLU, para someter un recurso de emergencia a a la Corte Suprema para que se evitara que se deportaran estas personas. Y ahí la Corte Suprema habló claro, dijo, no deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros hasta que nosotros digamos otra cosa. Porque si nos recordamos, la administración de Trump, en el caso específico de ese viaje que se mandó a El Salvador, había un juez le había dicho, no, detengan esos vuelos, que no se dé la deportación, pero ellos se hicieron los chivos locos y dijeron, no, ya se había ido, ya estaba en el aire, no podemos hacer nada, ya ellos están en El Salvador, no lo podemos traer de regreso, está fuera de nuestra jurisdicción, pero ellos le están pagando al gobierno de El Salvador para ofrecer ese servicio. O sea que eh, yo creo que frente a esta realidad de que esta administración ejecutiva está tomando acciones extraordinarias y está buscando cualquier excusa para no seguir las reglas que impone la Corte. Por eso la Corte ha hablado tan contundentemente que dice, no, ninguna deportación hasta que ustedes escuchen de nos bajo la ley de enemigos extranjeros, hasta que nosotros le autoricemos que lo haga. Y como ya he mencionado o hemos mencionado, fue una suspensión temporal. Ante esto, ¿existe la posibilidad de que esta ley vuelva a utilizarse para las deportaciones masivas? Sí, al final del día es una ley que existe, ¿verdad? Entonces, cómo funciona el sistema es que si hay una ley existente que le permite al Ejecutivo tomar una acción, ellos pueden avalarse de esa ley siempre y cuando no se declare que es inconstitucional. Entonces, hasta ahora la Corte Suprema no ha dado un veredicto final invalidando esa ley, sino que están diciendo, estamos revisando la situación. Le puso un detente por el momento. Si la Corte Suprema decide que está en contra de la Constitución, entonces no se va a quedar repelida la ley. Pero si la Corte Suprema, a veces hay aspectos de una ley que ellos pueden decir que es inconstitucional, pero hacen una salvedad. Por ejemplo, pueden decir, bueno, repelimos la parte de la ley de enemigos extranjeros que dice que se puede hacer una deportación automática, porque eso va en contra del derecho constitucional al debido proceso. Pero podemos permitir deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros si se incluye un debido proceso. Un debido proceso sería de tal y tal manera. Por ejemplo, entonces eso lo que haría es que cambiaría la naturaleza de esa ley y la Corte Suprema, como el ente que puede interpretar, tiene la última palabra,
de que de la Constitución, la ley primordial del país tiene el poder de hacer eso. Algo interesante, Noquel, ¿qué tan viable es que esta política se aplique en la práctica de medidas migratorias, considerando los recursos militares y la carga del sistema judicial actual? Precisamente la razón por la que vemos este énfasis de anunciar ampliamente de que el que esté aquí no se ha ido, se le va a multar y lo vamos a buscar. Ese énfasis se está creando porque el gobierno no tiene la capacidad en realidad de ir detrás de todo el mundo que está aquí sin documentos. Recordemos, estamos hablando de 13 millones de personas, 13 millones de personas. Toda la población de personas encarceladas en los Estados Unidos y territorios aledaños solo llega a 2 millones. No hay suficientes centros de detención, etcétera, para ellos poder deportar a todas esas personas. Entonces, ellos quieren inducir a que las personas se autodeporten. Entonces, ¿cómo lo hacen? Creando miedo. Por eso tuve la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que gasta el dinero de los contribuyentes para dar un viaje a la cárcel de El Salvador y tomarse un video posando delante de una jaula con seres humanos encarcelados detrás y diciendo, si tú estás indocumentado en los Estados Unidos, te vamos a encontrar y te podemos mandar acá para que sepas. Y es una manera de crear el miedo. Y que dicho sea de paso, no sé si te diste cuenta que tenía un Rolex de $75,000 mientras estaba haciendo la, la conferencia de prensa de allá. Pero bueno, es para inducir, ¿no? Para inducir ese miedo y crear que la persona se autodeporten, porque el gobierno en realidad no tiene la capacidad de deportar a todas las personas que están indocumentadas en este país. ¿Y qué impacto legal tiene que el gobierno diga que puede confiscar bienes de quienes no paguen estas multas? ¿Eso aplica incluso a personas que tienen propiedades legales acá en Estados Unidos? Hay personas que tienen muchos años acá, que están indocumentados y hasta se han comprado casas y demás. Y es una forma de crear miedo, ¿no? Es decir, bueno, voy a perder todo lo que tengo si no me autodeporto y tengo que buscar la forma de hacerlo. Y al ellos entender eso, de que si tú le amenazas el bienestar económico de una familia, etcétera, puedes inducirlos a que tomen la acción que ellos quieren, que es que las personas se vayan del país, por eso lo están haciendo. De que si lo pudieran hacer, lo pudieran hacer. ¿A qué nivel, a qué amplitud? Eso está por verse, porque ya como están las cosas, estamos viendo de que se está creando una resistencia, ¿no? De que las personas están cuestionando de cómo se están aplicando las leyes. Mira cómo la ley de los enemigos extranjeros está siendo revisada, como también hemos visto todos estos videos de agentes de inmigración actuando de manera violenta y cómo eso está creando en la población un tipo de rechazo a las políticas del gobierno. Y al final del día, el gobierno está ahí en un sistema democrático porque se votó por ellos. Y si hay popularmente se crea un rechazo, eventualmente van a le pueden cobrar todo eso en the voting booth cuando vengan las votaciones. Y finalmente, Noquel, ¿qué le recomiendas a alguien que tenga una orden de deportación final y que esté preocupado por estas nuevas y controvertidas políticas migratorias? Bueno, la recomendación es informarse, ¿no? Poner atención de todo lo que se está diciendo acá, por ejemplo, de las acciones que el gobierno puede tomar. Y ya una vez que tengan la información, entonces tienen que tomar una decisión, ¿no? Ellos personalmente o se arriesgan a sufrir esas consecuencias
estando acá o deciden irse y evitar que posiblemente esas consecuencias le afecten. Pero con eso dicho, también hemos visto muchas acciones que este gobierno ha anunciado que luego son restringidas por las cortes. Entonces, em, hay, hay que ver, ¿no? ¿Qué sucede? Pero con eso dicho, sí aclaro que estas leyes sí están en los libros, están ahí y, y es diferente, ¿no? No se ve, no es como la ley de los enemigos extranjeros, donde hay un derecho constitucional al debido proceso que está claramente ahí, ¿no? Que está en contraste con esa ley. Y uno puede decir, bueno, uno puede ver cómo esto es inconstitucional. Ya cuando una persona tuvo un proceso, fue una corte, se le ordenó deportado, se le dijo cuáles pueden ser las consecuencias, es diferente, porque ya la persona no puede decir, ah, yo no sabía, no se me informó, no tuvo un proceso. Eh, entonces, muy posiblemente que estas multas, estas tarifas, sí sigan, sí la pueda implementar el gobierno. Me imagino que es súper importante también tener acceso a un abogado de inmigración, ¿no? Sí, no, claro, si una persona tiene dudas y necesita algún aclarando, esa sería la mejor alternativa, que se acerque a un abogado de inmigración que le pueda explicar sus derechos. Perfecto, Noquel, agradezco mucho tu tiempo y tu colaboración. De nada, Eni. Saludos. Si usted o alguien que usted conoce enfrenta una orden de deportación o teme ser afectado por estas medidas, no espere a que sea demasiado tarde. Es fundamental que busque asesoría legal con urgencia y manténgase informado con fuentes confiables. En Enicon Más seguiremos pendientes de todo lo que suceda para mantenerlos al tanto. Muchísimas gracias por su tiempo y su confianza, invitándolo, como siempre, a hacer clic en el icono de me gusta, compartir este video y suscribirse a este canal en YouTube. Luego, active la campanita para recibir todas las notificaciones. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.